Hola, hola, saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan hoy aquí. El día de hoy nos encontramos con César Bañuelos. Él es autor de la obra que vamos a presentar el día de hoy, que es Paraíso Mórbido, una obra publicada por el sello editorial Alas de Cuervo. César, bienvenido. El espacio es todo tuyo. Hola Silvia, muchas gracias por la invitación. Y saludos a todos los que estén viendo. Bien, de inicio, pues, mi verdad, soy César Bañuelos, soy mexicano, radico en Culiacán, Sinaloa, toda mi vida he estado aquí. Eh, de profesión soy médico veterinario y ya en el ámbito de las letras, pues tengo, bueno, este libro es el único libro que he publicado, completamente mío. Ya he aparecido en antologías de Alas de Cuervo y de Palabra Herida, así como de la Universidad de León. Tuve una participación en antología de microrelatos también. Em, Fui mención honorífica en el segundo concurso internacional de cuentos latinoamericanos de terror de Alas de Cuervo. Y recientemente gané un premio estatal aquí en Sinaloa de cuento de terror. Con respecto a cómo inicié con el mundo de las letras, yo creo que similar a la gran mayoría, ¿no? Inicié leyendo. Quizás aquí en mis tiempos en la secundaria, cuando conocí a J.R. Tolkien, de ahí me enganché a esto. Al mundo de la fantasía, devoré todo lo que tuviera de fantasía épica a la mano. Y ahí gradualmente, poco a poco, me pasé al terror, donde conocí a Lovecraft y de plano, pues ya, me fui completo con el terror. Que es pues, bueno, mi principal influencia para escribir en el terror como tal. Duré buen tiempo escribiendo solo, sin saber exactamente cómo escribir, imitando realmente a la gente que me gustaba leer, Lovecraft y Poe. Ya recientemente, unos años para acá, me uní a talleres de narrativa, talleres de escritura, y ahí fue cuando ya pude afianzar bien eh, las herramientas necesarias para poder escribir de manera adecuada, ¿no? De manera tal que los cuentos, que por lo menos el 50% de los cuentos de este libro, son cuentos que traigo hechos de 15 hasta 20 años atrás, ¿no? Que ya hasta ahorita lograron tener una buena forma suficientemente adecuada como para poder publicar. Pues bueno, creo que en este texto, esta colección de cuentos, se nota muchísimo tu tradición del terror clásico. Creo que hay muchísimos elementos de esta forma del terror muy de Poe. Creo que se encuentra el monstruo, se encuentra el suspenso. Entonces sí se nota mucho tu corriente. Quería también preguntarte un poquito acerca de cómo ha sido el proceso para la compilación de todo este texto. Si bien hay algunos textos que llevan muchísimos años en proceso, en algún punto dijiste, bueno, no, ya están listos, ya están preparados, es hora que se conviertan en un libro y decides publicarlo. Hablemos un poquito de cómo fue el proceso de sacar a la luz Paraíso Mórbido. Bien, algo fundamental para mí en particular fueron los talleres de narrativa. El exponer estos cuentos a buenísimos lectores, también son escritores, pero son grandes, grandes lectores, que pudieran darnos su punto de vista con respecto al texto. A veces uno cree que el texto ya está perfecto, que la frase es la mejor frase del mundo, y resulta que no, que esta frase pues tiene muchas fallas o ya ha sido escrita casi igual por el demás, y uno no tiene idea de eso, ¿no? Siempre, por lo menos en particular, siempre me ha parecido bueno el punto de vista ajeno. Incluso, más aún, si la persona que se está leyendo no es una persona que lea terror, pues es más difícil de convencer. Una persona que lea terror luego capta todo lo que está escribiendo. A veces ni siquiera ocupas hacer una descripción completa porque ya llegó al punto de lo que quieres decir. Sin embargo, un lector, que sea un buen lector, pero no sea el terror de sus géneros más apreciados, pues difícilmente lo convence, que ahí es donde viene lo bueno. Tener que escribir mejor, llegar a ese punto, porque pues, quitarle el sello al terror de que sea un género
fácil, un género para solo entretener. Bueno, ya que estamos hablando de género, pues podríamos conversar acerca de qué, en qué género del terror o en qué subgénero del terror englobas tu obra, ¿cierto? Porque yo con la lectura que hice creo que hay una combinación entre terror clásico, pero también lo podría yo ubicar como en una suerte de realismo mágico terrorífico, porque exploras muchísimo como los elementos del pueblo mágico, del monstruo que habita en el pueblo mágico y elementos que yo los asocio un poco más con el terror social. Entonces, no sé, tú más o menos qué característica le darías a esta obra, a dónde la encasillarías. Bien, yo creo que como lo comentas, sí es una mezcla, no es una sola línea. En lo personal sí me gusta, pues sí, el terror social, algo que se sienta como real, pero con todos esos factores góticos, clásicos, Poe, de Lovecraft, esa atmósfera en la que nos envolvían, ya cimentado sobre una sociedad latinoamericana, algo real, algo que se pueda empatizar con ello y por tanto que se pueda generar terror, pueda verse allí, que no sea un panorama que solamente en una película podrías verlo, sino que tú lo viste, tú has ido alguna vez a un rancho así, tú has ido alguna vez a una ciudad así, y puedes visualizar completamente todo y verte en el lugar del personaje. Sí, a mí me gusta mucho cuando una obra no se puede definir en un solo género. O también cuando una obra no tiene como una sola temática. Por ejemplo, a mí me pasó leyendo Paraíso Mórbido que no le encontré un hilo conductor a todo el macro relato. No es como que tengan directamente que ver unas historias con las otras, sino que son una muy variada en género, muy variada en temática, las unas de las otras, y eso puede hacer que parezca que uno está leyendo un libro distinto en cada uno de los textos. Por ejemplo, uno de mis textos favoritos es el de Mina, que habla precisamente de este médico veterinario que tiene que pasar por toda esta situación de enfrentarse nuevamente a algo que le parecía muy aterrador y me pareció a mí una obra muy atravesada por el terror, pero un tipo de terror que lo encontré muy mutado y muy diferente porque engloba aspectos muy íntimos, por ejemplo, de México, ¿no? Como pueden ser ciertos grupos de personas y cómo debido a las circunstancias difíciles, usted se vea obligado a ejercer una profesión que en un principio tiene unas características hacia otro lado. Y después, además de eso, agregas todo el componente mágico y el componente monstruoso al final que hace que regreses nuevamente a ese origen de lo clásico. Entonces, si bien no encuentro como toda una relación completa en la obra, me gusta mucho esa variedad que hay en cuanto a temas porque creo que es un buen recorrido por diferentes aspectos del terror en México y eso hace que sea una obra bastante rica de leer en diferentes aspectos. Entonces quería preguntarte acerca del proceso de escritura de estos textos, de los que tú quieras mencionar precisamente para tratar de descifrar un poco por qué este libro tiene precisamente esta característica de no tener un hilo conductor general. Parece ser un libro que no fue pensado en un inicio para ser un libro, sino que cada texto fue pensado de manera independiente antes de ser pensado para un libro. No sé si esa es como mi impresión. Sí, de hecho, como te comento, por ejemplo, Paraíso Mórbido, que es el cuento homólogo del libro, este texto lo comencé a escribir hace 20 años. No sabía ni siquiera qué estaba haciendo. Es un texto de 50 páginas que creo que se terminó en 12 o 13, algo así. Eh, Fueron en tiempos muy diferentes de existencia, tiempos muy diferentes. Obviamente durante fueron pasando los años, se fueron modificando y modificando y modificando, hasta que ya, para mi ver, lograron poder engranar entre ellos. Y desde mi perspectiva, el hilo conductor que existe entre ellos es la perversidad. De hecho, en cada texto siempre saco a flote la perversidad del ser humano de diferentes contextos, desde el egoísmo, la soberbia, todos esos enfoques que tenemos de la perversidad, que ya aceptamos socialmente incluso, o sea, ya hubo, por ejemplo, en el caso de Nimo,
menciono el tema de la eutanasia cuando se podía poner a dormir a tu animal solamente porque ya tiene un problema crónico que no quieres estarlo tratando y pues, pues que yo tengo el poder porque soy el amo, así que ya, que hasta aquí llegue. Son, en todos los textos siempre hago eso, siempre resalto eso parece, y si te soy sincero, no lo estaba buscando. Hasta el final fue cuando empecé a ver qué hilan mis cuentos, qué está pasando aquí. Y me topé con ellos, la maldad del ser humano es lo que se ve presente en todos los cuentos, no la maldad de algo ajeno a la humanidad. En el caso de Lovecraft, la maldad siempre era algo extracorpóreo, algo de otras órbitas. Aquí no, aquí realmente es la maldad del ser humano siempre lo que radica. Ese sería el principal hilo conductor en todo esto, ¿no? Con respecto a cómo se fueron formando, pues, precisamente el cuento de Nina, eh, yo creo que sí es un poquito más duro de todo este libro de cuentos, debido a que pues, es el que está basado pues, casi un 80% en algo real. Son una mezcla de anécdotas mías como médico veterinario y de un colega mío que se dedica a fauna silvestre, toda la parte de leones, desde él como tal. Digamos que ahí obviamente hay que matar la ficción para que todo engrane, pero sí gran parte del cuento va enfocado a algo que sí sucedió. Incluso que ya ves que en el libro de cuentos hay ilustraciones por cada cuento. La ilustración que le toca a Nina, que es la de un león colgado, esa ilustración la hizo precisamente mi colega, basándose en el hecho real, en lo que le tocó vivir. Ah, qué maravilloso conocer esa historia porque sí, algo que me pareció muy chévere de este libro es que viene ilustrado. Cada una de las historias tiene su respectiva ilustración y además que son muy, muy buenas ilustraciones. Te permiten visualizar un poco de la escena. Para mí ese que te menciono fue mi cuento favorito porque creo que hay una mezcla de tres elementos distintos que puede ser el terror que se vive por el hecho de ser de alguna manera reclutado por personas con dudosa procedencia, ¿no? Ese ya es un terror que se vive en muchísimos países de Latinoamérica. También está el terror mágico al enfrentarse precisamente a esta idea de, bueno, lo monstruoso que viene con el ritual, con todo lo religioso, como con este choque espiritual, también me parece, y el terror psicológico que vive el personaje principal, porque él mismo va envuelto en su propio terror, en el hecho de enfrentarse a algo que ya no quería, como es, por ejemplo, tener que practicarle eutanasias a perritos simplemente porque la gente así lo quiere. Me pareció supremamente sobrecogedor y más porque yo tengo tres perros y no me imagino qué nivel de crueldad tiene que tener una persona para decir, ya, es que ya no puedo tener a mi perro, entonces lo voy a llevar a que lo duerman. ¿Sí? Ya no me alcanza para esto, entonces no lo adopto, no encuentro otras maneras de solucionarlo, sino que simplemente voy y lo hago dormir. Ojalá que en este momento ya no se pueda hacer algo así, que uno no pueda ir a dormir sus perros porque me parece terrible. Entonces fue uno de mis cuentos favoritos porque mezcla elementos del terror muy conocidos, pero los organiza de tal forma que salen muy orgánicos. Bueno, ya que estuvimos hablando precisamente de el proceso de escritura, me gustaría que me contaras ahora ya con todo el tallereo y con toda la experiencia que tienes, cuáles son esos elementos importantes a la hora de construir un terror que usted diga, este es un muy buen terror, creo que se proyecta para algo interesante. ¿Cuáles son esos elementos que tú consideras indispensables a la hora de construir, en este caso, pongámoslo desde el cuento? Cuento de terror, independientemente de hacia dónde se vaya desprendiendo el subgénero que esté englobado en el terror, según tu conocimiento hasta ahora. Bien, desde mi punto de vista, el terror es muy versátil. No todos tenemos a lo mismo, no todos reaccionamos a lo mismo. Es muy diferente la percepción del terror de un adolescente que no tiene hijos, que no tiene ese lazo como tal, a un padre de familia. eh, sí se varía mucho, ¿no? De tal manera que yo lo que hago es, a la hora de escribir un cuento, aparte de la temática y todo eso, es enfocarme a quién, a qué público, a qué parte va dirigido ese cuento. Eh, Dicho tal cual, a quién voy a transmitir con ese cuento.
porque un texto que tenga connotaciones más juveniles, como en el caso de El mar de árboles, del libro de cuentos, no va a ser un texto que va a generarle mucho a una persona quizás de 50 años que no haya sido de esa generación, pues no va a comprender muchas cosas y las que comprenda, pues, no, es algo como que muy aparte, es un mundo muy diferente, ¿no? Aquí, para mí siempre es eso, ver hacia quién va enfocado. O sea, estoy creando un golpe bastante fuerte que va a aturdir a alguien, pero ¿a quién va a aturdir? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Hacia quién va enfocado ese terror? Porque no hay manera de que tu texto, tu cuento de terror involucre a todo el mundo, no vas a involucrar todos los entornos sociales en un solo cuento. De hecho, de ahí deriva también que el libro de cuentos esté un poquito variado, porque no está enfocado solamente en un entorno, está enfocado a diferentes tipos de personas para que, pues, de una u otra, todo el mundo caiga. Sí, también quería preguntarte eso, es decir, esta Paraíso Mórbido, ¿tú consideras que es una obra que está diseñada tanto para adolescentes como para personas adultas? Porque a mí me parece que en realidad, si bien las historias son terroríficas, en ningún momento las encuentro como tan como horroríficas como para que no pueda leerlas una persona joven, que me ha pasado muchas veces con el terror, y es que haces una lectura de terror que dices como necesito lavarme el cerebro y que por favor estas imágenes no vuelvan a pasar ahí. Creo que hay un muy buen equilibrio. Es decir, hay historias que sí están un poco tensionantes, pero todavía conservan muchos elementos del terror clásico y por tanto también de este terror que está relacionado más con lo monstruoso que con lo destructivo, con lo visceral, con, sí, con cómo nos encontramos a personas descuartizadas por todo lado. Se trata más de una mezcla sutil en cómo vamos descubriendo al monstruo y qué termina siendo el monstruo al final de cuentas. Es un monstruo que está en la sociedad. Por ejemplo, hay uno de los cuentos en donde, que es precisamente el de la médico que se va para este pueblo mágico en México y ahí empieza y pasa una noche toda horrible y al despertar obviamente quedamos con la sensación de pérdida del compañero y es terrorífico porque ella está ahí, está teniendo unos sueños muy extraños, pero no termina siendo una cosa en la que usted se sienta incómoda, era una mujer embarazada, creo que habían podido hacerse muchísimas imágenes absolutamente horribles, pero las imágenes más horribles que me parecieron a mí de esa historia tienen que ver con la mujer temiendo la ausencia de su bebé y me parecieron poéticas, porque me imagino que qué terrible debe ser para una mujer embarazada soñar que en algún momento ya no tiene su panza y que por tanto ahí ya no está su bebé. ¿Sí? Y además también juegas con el elemento de la violencia en los pueblos, con la idea de este motociclista que termina de alguna forma acabando con la ilusión de esta familia, porque eso es lo que parece entenderse ya al final, ¿no? Que de la nada simplemente esta persona muere y por ejemplo los perros, el hecho de que aúllen los perros a lo largo del tiempo es una historia que también acá en Colombia se conoce mucho y que hay muchos agüeros en torno al ladrido de los perros y a mí siempre me ha parecido aterrador cuando los perros se ponen en sintonía para ladrar. Y esos aspectos del terror sí me gustan y encuentro que son aptos para los adolescentes, porque también pienso mucho que el tipo de literatura a la que uno esté expuesto define muchísimo en cierta edad, como por ejemplo ser adolescente y siento yo que leer cosas muy violentas no es muy bueno, porque a veces en la adolescencia uno no sabe discernir muy bien entre lo que es real y lo que no, y siempre me asusta un poco que terminemos con una adolescencia trastornada tipo los adolescentes de Estados Unidos, que se suben a este boom de, bueno, estoy desesperado, entonces voy a ir a una escuela a hacer un tiroteo ese tipo de cosas. Entonces sí encuentro que es terrorífico, pero no al punto de que no pueda ser apto para cualquier edad. Incluso creo que por ahí entre los 13 14 años ya esta obra podría ser leída con facilidad y esa versatilidad me gusta de Paraíso Mórbido, porque a veces este género es muy fuerte y eso como que segmenta, ¿no? Hay cierto tipo de cosas que no podrías leer a cierta edad y se va perdiendo la posibilidad de disfrutar del terror, que es un género que ha estado muy asociado con los adolescentes.
que son como quienes más consumen terror, pero también el terror que está hecho para los adolescentes está muy distorsionado, creería yo. Está un poco ahí en un limbo como género, ¿sí? Porque entonces se dice que es de mala calidad, que está ahí como diseñado para apelar no solamente a lo terrorífico, sino a otros elementos. Entonces creo que tu obra, en ese sentido, evade precisamente este bache y se acomoda en un buen punto, entonces le encuentro como buenas posibilidades de venta en un público bastante grande. Sí, sí, de hecho, sinceramente ahí me dejo influenciar mucho por el cine. O sea, cuando estoy escribiendo, yo siempre estoy viendo lo que estoy escribiendo, lo veo todo como si fuera una película, de tal manera que si se me hace demasiado subido el tono, tal cual, veo, hay películas buenas que por una escena que tengan demasiado patada de tono, pues la película ya quedó encasillada en otra parte y pues ya pasa a gore, pasa a ser un gore y no un terror. Aquí busco lo mismo. Eh, sí hay escenas gore, sí hay cosas rudas, pero se las dejo a la imaginación. O sea, le doy todos los elementos para que lo esté leyendo, quien tenga algo de consulta al respecto, sabe qué está pasando. Por ejemplo, en el caso de ese cuento que mencionas, que es el de ¿Por quién la agarra la noche? Es pues algo muy usual aquí de Sinaloa. Es el cuento quien viva en un pueblo por aquí o haya tenido que ir a trabajar en un pueblo, especialmente un pueblo en la tierra donde hay ciertos factores de peligro, eh, aunque el final queda abierto, pues quien lo haya vivido sabe exactamente qué pasó y sabe por dónde pasó. O sea, allí varía un poquito. Pero sí, como dices, yo pienso que a veces la riega uno al cargar demasiado la mano en temas muy gore, en ponerse a pesar demasiado, ser muy gráficos, porque en realidad esto es, pues, yo le llamaría como un terror pornográfico prácticamente, porque no estás metiendo atmósfera, no estás metiendo los elementos adecuados para ello, ¿no? Pero el terror es algo que termina, se le dice, y sigue todavía generando un daño en ustedes, sigue todavía picando ese elemento. Eh, por decir, en el caso de las montañas de la locura del ópera, cuando el tipo alcanza a ver para atrás y lo está siguiendo este monstruo y se vuelve loco solamente de verlo. Nunca te describe loco qué pasó, cómo es, o qué, solamente se volvió loco solamente de verlo, ya se quedó tocado por eso. Recuerdo que cuando leí ese cuento pasé toda la noche intentando imaginarme qué puede ser tan horrible como para volverte loco, el solo ver. O sea, ese tipo de elementos es lo que me gusta, me jalar, intentar darte una imagen, que la imagen no sea tan grotesca, pero que te dé lo suficiente como para que te genere un, bueno, es que lo fui, te dejé pensando un rato. La última vez que tuve una experiencia así fue con el patio del vecino de Mariano Enrique. Con una sola imagen me ganó todo el cuento. Y no fue una imagen grotesca, solamente fue el acto, es el acto que noté, mezclado con un poquito de imagen, con unos detalles, y hasta ahí fue suficiente para tumbar la ciudad de la cara. Yo creo que el terror bien hecho no necesita ser tan gráfico, solamente requiere ser bien pensado. Sí, es muy cierto. Yo no estoy en contra de ningún tipo de escritura y creo que quienes el horror puro y duro les encanta, me parece bien, también he disfrutado de algunas, pero acá uno pone, digamos, como en discusiones el asunto, bueno, para qué público podría llegar? ¿A qué público podría llegar este tipo de relato tan violento? Y me preocupa mucho el hecho de que este tipo de relatos muchas veces tratan de feminicidios, por ejemplo. Es uno de los Mm. temas más recurrentes. Feminicidios, feminicidios, feminicidios. Es como la carta perfecta para iniciar una historia. El descuartizamiento de una mujer, la persecución de una mujer y su muerte. Y siempre están las mujeres ahí siendo víctimas precisamente de estos actos atroces. Entonces uno dice, bueno, la literatura es un campo bastante amplio que explorar, pero pues la forma en la que ponemos eso en el papel también define mucho a las siguientes generaciones, si es que llegamos a estas nuevas generaciones, en cómo van a entender el mundo y las violencias, porque me gusta que se toquen en la literatura temas como el feminicidio, pero no me gusta que se toquen en el sentido en el que no haya una distinción entre
bueno, esto está bien o está mal hacer esto, ¿no? Porque puede ser algo turbio, al menos desde mi perspectiva. Pero yo quería preguntarte, ¿por qué decides ponerle a tu obra Paraíso Mórbido como el nombre del último texto que aparece en tu obra? ¿Es por cariño? ¿Es porque crees que, por ejemplo, para mí, mm, el nombre no engloba todas las características que puede tener la obra, ¿cierto? El nombre del último relato no lo engloba todo, pero quería preguntarte a ti por qué tomas precisamente esta decisión de que se llame así y no que tenga un nombre diferente a cualquier relato dentro del texto. Bueno, allí Paraíso Mórbido, como te comenté, fue el primer relato que escribí, o que intenté escribir en aquel entonces. De hecho, no se llamaba así de manera inicial, era algo parecido, pero un poquito más gore. De hecho, la primera versión era muchísimo más gore. Era mi tiempo de adolescencia, estaba el metal a todo lo que daba, así que me puse bastante extremo y totalmente cargado con letras. Eh, Decidí que fuera este porque se me hace, en lo particular, es el que contiene todo, es el más versátil de los cuentos. Como está dividido por etapas, eh, cada capítulo de Paraíso Móvido está enfocado muy cada uno para su lugar y están hilados al final de cuentas, pero están algo tornados a diferentes puntos, ¿no? Se me hace, para mí fue el más completo, el más estructurado. Y de hecho fue el primero de mis relatos que logré terminar. Y como te comento, que logré poner en un taller donde ya fue leído y me dijeron, ¿sabes qué? Ya, este, busca cómo, pero publica, ya está listo. Por ello, sí, algo de cariño. De hecho, es el único cuento de todo el libro que no tiene su ilustración, porque ilustrarlo, pues, como está dividido en varios, se me hacía muy difícil a escribir una ilustración para él. Y realmente la ilustración es la portada del libro, por ello quedó como portada, para que no fuera algo aparte, ¿no? Ah, qué interesante. Bueno, a mí por lo general no me gusta tanto encontrarme con un texto cuyo título sea el título de la obra, porque me hace pensar que necesariamente ese texto contiene todo lo que se trata de decir en la obra. Y creo que si bien Paraíso Mórbido, el final, es un texto dividido en fragmentos, que está muy chévere, toda la temática del texto no se engloba desde ahí. Pero también me gusta cuando las historias detrás de los títulos tienen nostalgia, ¿no? Este es mi primer texto, llevo mucho tiempo con él, lo he trabajado, ha sido como para mí algo especial, pero eso como no lo conoce uno como lector, sino hasta que tiene la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar, uno siempre se pregunta si el escritor se preguntó lo mismo que uno, ¿no? Esta obra contendrá todas las demás obras, porque mi idea es que si un texto lleva el mismo nombre del título, es porque ese texto engloba todo lo que es la obra y permite que uno se haga una idea compleja de lo que es. Pero bueno, ¿qué le parece si le recomiendas a la audiencia uno de los textos que tú digas, este es mi cuento favorito de esta obra? Sí, que no sea Paraíso Mórbido, que sea otro texto que le recomiendes a la audiencia, o porque tú crees que es un cuento que está bien hecho, o porque tú crees que tiene buena historia, o porque tú crees que tiene un elemento que define a César como escritor de esta obra y que tú digas, tienen que leerlo sí o sí porque lo considero buenísimo. Bien, en realidad cada uno de los cuentos tiene su factor, su porqué, ¿no? Pero si nos vamos a pensar en el que yo considero el mejor logrado, aún lo leo y todavía me pega, sería el cuento de Nina, que es donde pues, realmente, como te está basado en hechos reales y está mezclado y factores de vivencias propias, y un pueblo que es uno de mis mejores amigos, allí hubo una oportunidad de meter un sentimiento completo ahí. No solamente es un texto de terror, y existe un reclamo social dentro de él, que está exponiendo algo que mucha gente no sabe con respecto a esta profesión de practico, que es la medicina veterinaria, y se anexa lo que mucha gente no sabe con respecto a los que vivimos en zonas
pues un poco turbias, donde pues pasan cosas que no deben de pasar. Aparte, pues sí, sí le hice todo lo posible porque la redacción fuera lo más fluida y lo más real, que fueran voces reales, voces tal cual como son, sin caer en, digamos, demasiado tal cual como son, tener una buena narrativa, ¿no? Es para mí el cuento mejor logrado en este aspecto, con respecto para Paraíso Mordido, y es el que está pues, más aterrizado en la realidad que los demás. Ya siguiendo de él, pues estaría aquí en la hora de la noche, porque más o menos va por donde mismo, está basado en hechos reales también, en nuestro entorno social un poco inadecuado. Bueno, una de mis recomendaciones son los cuentos que están atravesados por un componente mitológico. Bueno, no sé si mitológico, pero o una leyenda o una historia, también como es el de las luciérnagas, que no recuerdo si es el Valle de las Luciérnagas. Es el Panteón del Liceo. El Panteón de las Luciérnagas. Me gustó mucho porque hace una mezcla entre una situación horrible, ¿sí? Partiendo por ahí, porque hay un grupo de mujeres que durante una época estuvieron azotadas precisamente por esta suerte de secta, de grupo extraño, pero al mismo tiempo también está el personaje mitológico vengador que por amor se transforma precisamente en este ser que anda rodeado de estas luciérnagas verdes que lo van incendiando todo. Me gustó bastante porque también es un terror que se preocupa no solamente por las imágenes brutales, ¿sí? Ni por la denuncia, sino que es también por el disfrute de un terror que tiene elementos como una buena atmósfera, ¿sí? Por ejemplo, la conversación en la taberna o en ese estadero me gustó mucho, me parece un elemento muy clásico del terror y la conversación detona precisamente a conocer toda la historia, que al final es circular y se cierra. Ese tipo de historias me gustan mucho porque hace rato no las leía. Hace rato no me encontraba con el terror clásico, porque ahora estamos en todo este boom del terror latinoamericano, terror social, terror urbano, es donde como que he visto más el foco, entonces acá te centras muchísimo en estos elementos, al igual que La Última Misa, también me gustó mucho. Ese también me pareció muy aterrador, sobre todo esas escenas finales en donde el monstruo está mirando a la cara de cada uno de los feligreses, viendo su tristeza, su desesperación y como la añoranza de que al fin hayan llegado a un lugar seguro. Y ni siquiera la casa de Dios, la última esperanza en el fin del mundo, termina siendo la última esperanza. Y además la ilustración es aterradora. Ahí está el sacerdote así súper monstruoso, todo, sí, diabólico. Eso me gusta mucho porque por lo general creo que he leído cosas que tienen que ver como lo religioso salva de lo monstruoso. Lo religioso es absolutamente lo bueno y lo monstruoso es lo monstruoso, pero aquí todo se mezcla, ¿no? Ya la gente busca resguardo y lanzas toda la historia. Ese tipo de terror me está gustando mucho por estos días porque está enfocado mucho en construir una historia, ¿sí? En llevarte por un relato, en moverte, en ir despacio, en ir conociendo cosas a cosas, sin que el terror sea necesariamente como el de las películas, ¡boom! Imágenes que te dejen aturdido, sino que tú vas entretenido buscando el desenlace. Al igual que el Panteón de las Luciérnagas, cuando al final poco a poco empieza a describir que nuevamente en el camino se encuentra como a esta gran carreta llevada por este perro gigante y ahí va precisamente la persona que le cuenta el relato y se cierra, con él termina precisamente la venganza y es muy clásico y me gusta porque si bien es en el formato clásico, tienes un lenguaje que no es clásico, ¿sí? La forma en la que está escrito el lenguaje no es difícil. A mí una de las cosas que casi no me gusta de Edgar Allan Poe es que al menos para mí, él todavía tiene un lenguaje muy clásico, ¿sí? Y me parece un poco, al menos para mi gusto, incómodo de leer. No me he podido conectar del todo precisamente por eso, porque siento que hay un hueco generacional en donde la forma en la que él dice las cosas no va tanto conmigo, aunque las historias sean buenas. Pero tú tienes que estar actualizado el lenguaje, pero conservas algunos de los elementos clásicos. Entonces eso hace que uno pueda disfrutar más o menos del mismo formato,
pero con un lenguaje mucho más suelto y que te deja evidenciar México, que te deja evidenciar la realidad mágica que ahí se habita, la realidad social también, y eso ya hace que sea mucho más refrescante, creo yo. Entonces, mis recomendaciones son, si va a la segura un terror rico de disfrutar, los textos que están atravesados precisamente por todo el componente mágico fueron al menos mis favoritos en este relato, en esta colección. No sé si quieras decir algo o pasamos a la siguiente parte que se llama la promoción. Quería preguntarte si tú estás vendiendo el libro, si está en alguna librería de la ciudad donde tú vives, aparte, pues obviamente de la página oficial del grupo editorial Letras Negras, que por ahí lo pueden conseguir desde cualquier lugar. Pero pues quería preguntarte precisamente para ti, las personas que están en la ciudad, si tú estás haciendo ventas, presentaciones, promociones. Sí, de hecho, voy a iniciar apenas con las presentaciones. Ya tengo programados tanto en la universidad de aquí de Sinaloa, tengo programada, perdón, una presentación. Y pues, sí, tengo que empezar a moverme con el derecho, ya tengo un enfoque todo para eso. Y claro que sí, estoy vendiendo los libros yo personalmente. Y aparte de la página de Letras Negras, también está en red la librería Gonville, se pueden encargar por allí también. Y así es otra parte de la República o si usted el contacto conmigo, se pueden encargar directamente allí. Bueno, ¿qué tal si nos dejas tus redes sociales o tu número de contacto para que te puedan escribir directamente a preguntar por el libro y así pues no sé, les llega firmadito y mucho más especial todo el proceso así? Bien, Facebook es Caesar Morjo Monterrien, eh, y lo pueden por, creo que es como César Manuel en lo que es me olvidó la cara, ¿cómo se llama? Me pierdo un poquito con los números. Bueno, igual estén al pendiente que de todas maneras si se hace promoción la vamos compartiendo por las diferentes redes sociales, estén al pendiente ahí de César. Bueno, César, te agradezco muchísimo por estar hoy aquí, por compartirme un poco de toda la experiencia de construir Paraíso Mórbido, una obra de terror para mí clásica. Te agradezco mucho por esta conversación. También agradezco a todas las personas que estuvieron hoy aquí en Entrevistas y Letras. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar. Adiós. Bye.